Muy buenos días tengan mis amados hermanos, les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo, excelente día, tengan todos, aunque si es también mañana, tarde o noche cuando se encuentre mirando tal vez esto como una repetición, le doy la bienvenida a nuestro buen tiempo, un espacio de lectura y de reflexión bíblicos, muy agradecidos con Dios el día de hoy, pues ya haciendo directo simultáneo en la plataforma azul, acá en Facebook, y también aquí en TikTok. Así es que, mis amados, les doy la bienvenida en esta preciosa mañana. Estamos agradecidos con Dios. El día de hoy vamos a estar mirando lo que viene siendo el capítulo número 27 del libro de Mateo. Como estos últimos capítulos se encuentran o son demasiado extensos, voy a omitir por este día y por el día siguiente lo que vienen siendo nuestro digamos devocional de reflexión acerca de la mente, el campo de batalla. Así es que el día de hoy me voy a ir directo con el puro capítulo. Saludos por ahí a nuestro hermano Ricardo Carrillo. Saludos, ven, pone por acá. Muy buen día, mi Richard. Espero te encuentres muy bien. A cada uno de ustedes en esta hora les doy la bienvenida. Qué bueno y qué gusto saludarles en esta mañana. Bienvenidos. Espero que ande de lo mejor, mi Richard. Muy buen día y ánimo ahí en el trabajito, en lo que ande haciendo. Saludos para cada uno, mis amados. El día de hoy vamos a entrar a lo que viene siendo por acá las observaciones específicas a este capítulo. Les recuerdo que estamos ya finalizando, como quien dice, el primer libro o primer evangelio, ¿verdad? Que se encuentra en el Nuevo Testamento, que viene siendo Mateo, el día de hoy capítulo 27, que es después de que ahora sí arrestan a Jesús, que Judas lo entrega. Y quisiera hacer estas preguntas de reflexión que nos invita aquí el devocional, ¿no? Y estas preguntas es para, digamos, prestar un poco de atención especial a ciertas características aquí en el capítulo que yo creo que pueden dejar bastante a nuestras vidas. Así es que, número 1, nos hace la pregunta: ¿cuándo fueron las mujeres a ver el sepulcro? Número 2, ¿cuáles son las instrucciones que el ángel le da a estas mujeres? Número 3, ¿qué fue lo que hicieron las mujeres al ver a Jesús? Número 4, ¿cuál fue la excusa de los fariseos o que los fariseos utilizaron para explicar la tumba vacía? Número 5, ¿cuáles son las últimas instrucciones de Jesús que registra este libro o evangelio de Mateo? Por otra parte, también nos invita a reflexionar de forma específica. Nos dice: ante la resurrección, cada personaje de este capítulo reacciona de manera distinta. Observa cada reacción descrita. La pregunta es: ¿cómo estoy viviendo hoy que sé que Jesús resucitó? ¿Como los guardias? ¿Como los fariseos? ¿Como las mujeres? ¿Como los discípulos? En el versículo 20 Jesús nos da una orden y una promesa. ¿Cómo eso puede afectar mi forma de vivir día a día? Y la pregunta es: ¿hasta cuándo? Nos hace también la mención aquí el comentario. En el Evangelio de Mateo se relata la historia de Jesús, su muerte y su resurrección, como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Jesús anuncia la llegada de el reino de Dios y hace un llamado al arrepentimiento, a seguir a Jesús como rey y a ser transformado por él. La vida del reino es un choque completo con los valores de este mundo. En el reino de Dios, el más grande es el que sirve a los demás. Somos invitados a esta clase de vida, la vida del reino de Dios. Al final, Jesús hace una invitación a sus discípulos que conocemos como la Gran Comisión. Y esto es ir por todas las naciones y hacer discípulos a los demás, enseñándoles a guardar el mensaje del reino de Dios. Y de eso trata este libro de Mateo. Así es que, mis amados, sin más, vamos a pasar a lo que viene siendo pues el capítulo. ¿Le parece? Número es 27. Mira, aquí ya me estoy adelantando un capítulo más. Es aquí 27.
Entonces, mire, las preguntas van a ser diferentes. Ya estaba diciendo, ya estamos viendo el último día. Bueno, ya nos adelantamos, ¿verdad? Estas son las preguntas para este capítulo. De acuerdo con Pilato, ¿por qué habían entregado a Jesús? Número 2, haz una lista de las humillaciones que pasó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Fueron bastantes, mis amados. Número 3, ¿qué cosas sucedieron a la muerte de nuestro Señor Jesús? Número 4, ¿por qué las mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea? ¿Por qué sus propias declaraciones? Sabemos que los fariseos conocían lo que Jesús había estado haciendo y diciendo, pero ¿qué cosas conocían ellos que Jesús había dicho o hecho? Y nos invita también a reflexionar. Número 1, los soldados parecen rendirle homenaje y adoración a Jesús, pero en realidad se están burlando de él. ¿Alguna vez has hecho algo así? Pareciera que estoy adorando, pero en mi corazón me he burlado porque no obedezco. Híjole, qué tremendo esto, mis amados. Haga una lista de todos los personajes que intervienen en este capítulo y qué es lo que hacen con Jesús. ¿A quién debo imitar? Como pregunta. ¿A quién debo evitar? ¿Con quién me identifico? Y de esta manera, ahora sí vámonos a este capítulo 27, mis amados. Capítulo 27. Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: «Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: «A Elías llama éste». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día,
no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Qué tremendo, mis amados, y así es como concluye este capítulo 27. Vamos a pasar a lo que viene siendo el comentario, mis amados, de este capítulo en esta hora. Bien, pues de estos 66 versículos que contiene el capítulo podemos aprender lo siguiente. En el 1 y 2 nos habla que los líderes religiosos tenían que persuadir a los gobernantes romanos a que sentenciaran a Jesús a muerte, porque ellos no tenían la autoridad para hacerlo. Los romanos habían quitado a los líderes religiosos la autoridad para aplicar la pena capital. Políticamente, esto les parecía mejor a los líderes religiosos a pesar de todo. Más aún tratándose de responsabilizarse de la muerte de Jesús. Querían que la responsabilidad cayera sobre los romanos, de manera que la gente no les echara la culpa a ellos. Habían arrestado a Jesús basándose en el terreno teológico, se pudiera decir. ¿Cuál era la acusación? Blasfemia. Pero tomando en cuenta que este cargo no tendría validez en un tribunal romano, tenían que buscar una razón política para darle muerte a Jesús. Su estrategia tendría que consistir en presentar a Jesús como un rebelde, aquel que pretendía ser Dios y más importante que el César. Versículo número 2. Pilato era el gobernante romano para la región de Samaria y Judea a partir del 26 al 36 después de Cristo. Jerusalén estaba localizado en Judea. Pilato halló sumo placer al demostrar a los judíos su autoridad al hacer cosas como tomar el dinero del templo para construir un acueducto. No era popular, pero los líderes religiosos no tenían otro camino para quitarse a Jesús de encima. Tenían que ir necesariamente a Pilato. Qué ironía, cuando Jesús, un judío, vino ante Pilato para ser enjuiciado, este lo halló inocente. No pudo hallar ni una falta en Jesús. Tampoco pudo inventarla. En los versículos 3 y 4 nos habla que el acusador formal de Jesús, hay una nota en el versículo 48, quiso retirar los cargos, pero los líderes religiosos no quisieron detener el juicio. Cuando traicionó a Jesús, Judas quizás estaba tratando de forzarlo a encabezar una revuelta contra Roma. Esto, por supuesto, no resultó. Cualquiera que haya sido la razón, Judas cambió de opinión, pero muy tarde. Los planes que ponemos en acción, mis amados, muchas veces no podemos detenerlos. Es mejor pensar primero en las consecuencias potenciales que después tener que lamentarse. Una aplicación para nuestros días. Versículo 4. La tarea de los sacerdotes era enseñar acerca de Dios y servir de intercesores, ayudando con los sacrificios que se ofrecían para cubrir los pecados. Judas se enfrentó a los sacerdotes y exclamó que había pecado. En lugar de ayudarlo a que hallara perdón, los sacerdotes le dijeron: eso es problema tuyo. No solo había rechazado al Mesías, sino que también había rechazado su función como sacerdotes. Qué tremendo, mis amados. Versículo 5, en este pasaje dice que Judas fue y se ahorcó. Lo encontramos en Hechos 1:18 también. Sin embargo, se dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La mejor explicación es que la rama del árbol de la que colgaba se rompió y como resultado cayó y se reventó.
Híjole, de todas maneras, terrible final, mis amados, para pues esta persona que tomó esta decisión, mis amados. Pedro. Hablemos de Pedro específicamente en este tiempo, mis amados. Las primeras palabras de Jesús a Simón Pedro fueron: venid en pos de mí. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 1 versículo 17. Y las últimas palabras de Jesús a Pedro fueron: sígueme tú. Juan 21, 22. Entre esos dos desafíos, nunca falló en cuanto a seguirlo en cada paso del camino, aun cuando con mucha frecuencia tropezaba. Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, este simple pecador se transformó en una nueva persona con nuevas metas y prioridades. No llegó a ser una persona perfecta, pero nunca dejó de ser Simón Pedro. Nos podemos preguntar, ¿qué vio Jesús en Simón que lo llevó a saludar a este nuevo discípulo en potencia con un nombre nuevo, la Roca? Pedro, el impulsivo, no actuaba como una roca la mayor parte del tiempo. Pero cuando Jesús escogió a sus seguidores, no buscaba modelos, buscaba gente real. Personas que su amor podía cambiar y luego enviarlas para comunicar que su aceptación estaba al alcance de cualquiera, aún de los que fallaban a menudo. Podríamos preguntarnos, ¿qué ve Jesús en nosotros que nos llama a seguirle? Pero sabemos que Él aceptó a Pedro a pesar de sus fracasos. Pedro siguió adelante haciendo mayores cosas para Dios. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a seguir a Jesús, aun cuando a veces falla? Puntos fuertes y logros de este personaje: se convirtió entre los líderes reconocidos de los discípulos de Jesús. Uno del grupo más íntimo también de 3. Fue la primera y gran voz del Evangelio durante y después de Pentecostés. Tal vez conoció a Marcos y le dio información para el Evangelio de Marcos. Escribió primera y segunda de Pedro. ¿Cuáles fueron sus debilidades y errores, mis amados? A menudo habló sin pensar. Era rudo e impulsivo. Durante el juicio de Jesús negó 3 veces haberlo conocido. Más tarde resultó difícil tratar a los cristianos gentiles como iguales. Lecciones de su vida: el entusiasmo tiene que respaldarse con fe y comprensión, si no, se va a fracasar. La fidelidad de Dios puede compensar nuestra infidelidad más grande. Qué precioso esto. De los puntos fuertes y logros, mis amados, es mejor ser un seguidor que fracasa que uno que fracasa al seguir. Qué tremendo. Datos generales: ocupaciones: fue pescador, discípulo. Familiares: su padre fue Juan, su hermano fue Andrés. Contemporáneos: pues Jesús, Pilatos, Herodes. Versículo clave: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. La historia de Pedro se narra en los evangelios y en el libro de Hechos. También se menciona en Gálatas 1, 18, capítulo 2, versículos del 7 al 14, además en las 2 epístolas que escribió. Continuamos con el versículo 6 de este capítulo 27. A los principales sacerdotes no les daba nada el haber dado dinero a Judas para traicionar a un inocente. Pero cuando Judas devolvió el dinero, no quisieron aceptarlo porque estaba prohibido recibir dinero de manos de un homicida. Hágame el favor, mis amados, de esto. Su odio por Jesús les había hecho perder todo sentido de justicia. Versículos 9 al 10. Esta profecía se halla en Zacarías 11, del 12 al 13, pero también pudo haberse tomado de Jeremías 17, 2 al 3
Jeremías 18 del 1 al 4, o Jeremías 19 del 1 al 11, o capítulo 32 versículos del 6 al 15 de Jeremías. Jeremías se consideró en los tiempos del Antiguo Testamento como un compilador de algunas de las profecías escritas. Tal vez por eso su nombre se cita más que las de Zacarías, ¿verdad? Eso es lo precioso de la Biblia, mis amados, eso es lo tremendo. Cómo en su tiempo estos profetas hablaron, guardaron esta palabra y pues también, ¿verdad? Aquellos que continuaron al cuidado de estas promesas que después vienen a hacerse una realidad en Jesucristo, aún estas de su muerte. Es sorprendente, mi amado hermano, cómo su palabra se cumple, siempre fiel. Versículo 12, delante de Pilato, los líderes religiosos acusaron a Jesús de delitos diferentes. Lo habían arrestado por blasfemia, o sea que es afirmar ser Dios. Para los romanos esa acusación no hubiera significado nada. Los líderes religiosos tuvieron que acusarlo de delitos que afectaran a los romanos, como instar a la gente a no pagar los impuestos, proclamarse rey y dar lugar a motines. Eran acusaciones falsas, pero aquellos religiosos se habían propuesto que mataran a Jesús, y para lograrlo, quebrantaron varios mandamientos. Versículo 14. El silencio de Jesús cumplía la profecía de Isaías 53:7. Pilato estaba sorprendido de que Jesús no tratara de defenderse. Se daba cuenta de que obviamente había una conjura contra Jesús y quiso soltarlo, pero estaba bajo la presión de Roma en cuanto a mantener la paz en su territorio. Lo menos que le hacía falta era una rebelión originada por aquel hombre callado y aparentemente insignificante. Versículos 15 y 16. Barrabás había tomado parte en una rebelión contra el gobierno romano según Marcos capítulo 15 versículo 7. Era enemigo de Roma, pero para los judíos era como un héroe. Es interesante que Barrabás sí había cometido el delito por el que acusaban a Jesús. Barrabás quiere decir hijo del Padre, lo que era Jesús en relación con Dios. Mire qué tremendo, yo no sabía específicamente esto de Barrabás, qué significaba esto. Versículo 19, aunque tenía el deber de hacer justicia, Pilato demostró estar más interesado en la política que en la justicia. Tuvo varias oportunidades de tomar la decisión correcta. La conciencia le decía que Jesús era inocente. La ley romana decía que un inocente no debía morir. Y su esposa había tenido un sueño perturbador. Pilato no tenía excusa para condenar a Jesús, pero temía a la turba. Versículo 21, las multitudes son volubles. Si aclamaron a Jesús el domingo fue porque pensaban que iba a establecer su reino. Y sin pestañear, lo despreciaron el viernes, cuando su poder pareció desmoronarse. Frente al levantamiento de las masas contra Jesús, sus amigos temieron darse a conocer. Versículo 21, la gente prefirió a Barrabás, un homicida y revolucionario, antes que a Jesús, el Hijo de Dios. La gente de hoy en día sigue escogiendo a Barrabás. Prefieren la fuerza tangible del poder humano antes que la salvación que ofrece el Hijo de Dios. Versículo 24. Al comienzo, Pilato dudó en dar permiso a los líderes religiosos para que crucificaran a Jesús. Comprendió que estaban celosos de un maestro que era más popular que ellos. Pero cuando los judíos amenazaron con informar al César de su actitud según Juan 19:12, se atemorizó. Los anales indican que los judíos ya habían amenazado con presentar una queja contra Pilato por su terco desprecio a sus tradiciones, y dicha queja podría originar que Roma lo despidiera. Su puesto estaba en peligro. Los gobernantes romanos no estaban en condiciones de desplegar un gran número de tropas en todas las regiones que estaban bajo su dominio,
De modo que una de las tareas principales de Pilato era hacer lo necesario para mantener la paz. Versículo 24. Al no tomar una decisión, Pilato estaba tomando la decisión de dejar que la turba crucificara a Jesús. A pesar de haberse lavado las manos, es culpable. El que nos lavemos las manos en una situación difícil, mis amados, no nos libra de la culpa, aunque ofrezca una falsa sensación de paz. No busque excusas. Acepte la responsabilidad de las decisiones que tome. Versículo 27. Una compañía romana la componían unos 200 hombres. Versículo 29. La gente todavía se burla de los cristianos por su fe. Pero los cristianos deben animarse porque Cristo mismo fue objeto de mofa, y aún en un mayor grado que cualquiera. La mofa puede herir nuestros sentimientos, pero debemos evitar que afecte nuestra fe. Versículos 11 y 12. Qué tremendo y qué precioso esto. La vida de la cruz. Los soldados romanos llevaron a Jesús al pretorio y se burlaron de él, vistiéndolo con una túnica escarlata y poniéndole una corona de espinas. Luego lo llevaron al lugar en donde sería crucificado, fuera de la ciudad. Se hallaba muy debilitado por los latigazos recibidos y no pudo llevar su cruz. Aún en Cirene lo obligaron para que la llevara hasta el Gólgota. Versículo 32. Los condenados tenían que llevar sus propias cruces al sitio de la ejecución. Jesús, debilitado por los golpes que había recibido, se hallaba físicamente imposibilitado de dar un paso más con su cruz. Por eso obligaron a Simón a que lo hiciera. Simón era de Cirene, al norte de África, y tal vez era uno de los tantos judíos que visitaban Jerusalén durante las Pascuas. Versículo 33. El Gólgota era un lugar de ejecución en un sitio público prominente en las afueras de la ciudad. Las ejecuciones efectuadas allí tenían como finalidad disuadir a los criminales en potencia. Versículo 34. A Jesús se le ofreció vinagre mezclado con hiel para amortiguar su dolor, pero lo rechazó. Se entendía que la hiel actuaba como un narcótico y se usaba para calmar el dolor de los moribundos. Jesús habría de sufrir totalmente consciente y con una mente lúcida. Versículo 35. La costumbre era que los soldados tomaran las vestimentas de los que eran crucificados. Estos soldados echaron suerte y se repartieron las vestimentas de Jesús, cumpliendo la profecía de David. Mucho del Salmo 22 es un paralelo de la crucifixión. Aquí nos encontramos también, ¿verdad?, parte de esto que le mencioné hace un momento. Versículo 44. Más tarde uno de los ladrones se arrepintió. Jesús le prometió que se le uniría en el paraíso. Lucas 23 del 39 al 43 lo menciona. Versículo 45. No sabemos cómo tuvo lugar esta oscuridad, pero es claro que provino de Dios. La naturaleza testificaba de la gravedad de la muerte de Jesús. Mientras los amigos y los enemigos de Jesús por igual permanecían en silencio y en la oscuridad, las tinieblas ese viernes por la tarde fueron físicas y espirituales. Versículos 46. Jesús no estaba cuestionando a Dios. Estaba recitando la primera línea del Salmo 22, que expresaba la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo, y el Padre lo tuvo que abandonar. Esto fue lo que terminó Jesús cuando oró a Dios en el jardín diciendo que se apartara de él esa copa. La agonía física fue horrible, pero fue mucho más
el periodo de separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta muerte doble, de modo que nosotros nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios. Ay, mis amados, esto es precioso y a la vez tan sorprendente, mis amados, y tan digno de realmente ser conscientes de lo que conllevó, mis amados, esta muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 47. Los espectadores no entendieron las palabras de Jesús y pensaron que llamaba a Elías. Como Elías ascendió al cielo sin morir, según Segunda de Reyes 2:11, pensaban que regresaría para rescatarlos de la gran tribulación, según Malaquías 4:5. En su cena anual de Pascua, cada familia dejaba un lugar extra para Elías en señal de que esperaban su regreso. Versículo 51. El templo tenía 3 lugares principales: los atrios, el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar, y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año para expiar los pecados de la nación. Y esto lo vimos o lo aprendimos desde Levítico 16, versículos del 1 al 35. La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió en 2 en el momento en que Cristo murió, simbolizando que la barrera entre Dios y el hombre había sido quitada. Ahora todos tenemos la libertad de acercarnos a Dios, mis amados, gracias al sacrificio de Cristo por nuestros pecados en la cruz. Hebreos 9 del 1 al 14 y 10 del 19 al 22 también corroboran esto, versículos 52 y 53. La muerte de Cristo estuvo acompañada de por lo menos 4 acontecimientos milagrosos: la oscuridad, la división de la cortina en el templo, el terremoto y la resurrección de varias personas. La muerte de Jesús no pasó desapercibida. Todos notaron que algo significativo estaba teniendo lugar. Versículos 57 y 58. José de Arimatea era un seguidor secreto de Jesús. Era dirigente religioso, miembro distinguido del Sanedrín, según Marcos 15:43. En el pasado, José había temido hablar contra los líderes religiosos que se oponían a Jesús. Ahora, con valentía e intrepidez, pedía tomar de la cruz el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Los discípulos que lo habían seguido públicamente habían huido, pero este líder judío, que siguiera a Jesús en secreto, pasó al frente e hizo lo que era correcto. Versículo 60. La tumba en que pusieron a Jesús probablemente fue una cueva labrada en una de las muchas colinas del área. En estas cuevas por lo general se podía caminar. Versículo 64. Los líderes religiosos tomaron la resurrección de Jesús con mayor seriedad que los discípulos. Los discípulos no recordaban las enseñanzas de Jesús acerca de su resurrección. Esto lo vimos ya en el capítulo 20, versículos 17 al 19, cuando Jesús les mencionó, ¿verdad? Esto. Pero los líderes religiosos sí. Por eso, casi temían más a Jesús después de muerto que cuando vivía. Y tomaron todas las precauciones para que su cuerpo permaneciera pues en esa tumba, ¿no? Versículo 66, los fariseos estaban tan temerosos de las predicciones de Jesús relacionadas con su resurrección que se aseguraron de que sellaran la tumba y la custodiaran. Debido a que la tumba estaba labrada en la roca, en un lado de la colina había una sola entrada. Para sellarla, pasaron una cuerda sobre la piedra que cerraba la entrada y la sellaron con arcilla
en cuanto a los dos extremos de la cuerda. Pero los líderes religiosos tomaron una precaución mayor. Solicitaron que hubiera guardias en la entrada de la tumba. Con estas precauciones, la única forma en que la tumba podía quedar vacía era que Jesús resucitara. Lo que los fariseos no entendían era que ni la roca ni el sello, ni los guardias, ni todo el ejército romano podía impedir que el Hijo de Dios resucitara. ¿Por qué el juicio de Jesús fue ilegal? Número 1. Aún antes de que el juicio empezara, ya se había determinado que Jesús sería muerto. Juan 11:50 y Marcos 14:1. No hubo inocente antes de probar su culpabilidad. Número 2. Se buscaron testigos falsos para que testificaran en contra de él. Mateo 26:59. Usualmente los líderes religiosos seguían un sistema elaborado de escrutinio para escoger testigos a fin de asegurar la justicia. Número 3. No se buscó o permitió ninguna defensa para él. Lucas 22 del 67 al 71. Número 4. El juicio se realizó en la noche. Esto lo podemos ver en Marcos también 14:53 al 65 y Marcos 15:1, lo que era ilegal desde el punto de vista de las leyes que defendían los líderes religiosos. Número 5. El sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento, pero luego lo incriminó por lo que dijo. Mateo 26 del 63 al 66. Versículo 6. Casos que incluían cargos tan serios debían ser juzgados solo en el Sanedrín, en un lugar de reuniones regulares, no en un palacio del sumo sacerdote. Marcos 14 del 53 al 65. Mis amados, los líderes religiosos no estaban interesados en someter a Jesús a un juicio imparcial. En sus mentes, Jesús tenía que morir. Esta obsesión ciega los guió a pervertir la justicia sin tomar en cuenta que habían sido elegidos para protegerla. Aquí tenemos varios ejemplos de las acciones que se tomaron y fueron ilegales a la luz de sus propias leyes. Tremendo, mis amados, tremendísimo esto. Que el Señor nos ayude. Creo que muchas veces puede ser, creo yo, de las historias que más conocemos, ¿no? Que más hemos escuchado de una u otra manera, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero todo lo que implica, mis amados, que se haya llevado de esa forma y lo necesario que era, ¿verdad?, que se cumpliesen las cosas. Mis amados, es sorprendente. La obra de nuestro Señor fue completa. Él la hizo. Pero hoy en día, mis amados, ¿qué tanto ha afectado esta obra a nuestras vidas? ¿Sí lo ha podido, mi amado hermano, lograr o no? Es una obra maravillosa
que yo creo que muchas veces no valoramos, en el sentido de que pensamos que el hecho de que no tenga un costo, ¿verdad? Hablamos de Cristo y hablamos de lo que Él hizo, y a la gente se le dice, pues acércate a Dios, Él tiene la solución, ¿verdad? Y es una realidad, mis amados, el Señor tiene la solución ahora sí que para todo lo que nos pueda acontecer o lo que podamos necesitar. Pero dentro de esto, mis amados, ¿qué tan conscientes somos realmente de que sí tuvo un costo? Y aunque nuestro Señor hoy en día ya ha resucitado, es tremendo lo que decía el comentario en cuanto muchas veces seguimos escogiendo a Barrabás, ¿verdad? O seguimos también tan apartados de esa obra maravillosa que Él hizo. ¿Cuánto necesitamos de un encuentro genuino, mis amados, con Él? Recordemos que podemos simpatizar muchas veces con el mensaje. Incluso podemos, humanamente hablando, ¿verdad?, conocer que Jesucristo murió y tal vez saber que resucitó, pero con un conocimiento, ¿verdad?, meramente humano, mis amados. Pero recordemos que el acercarse a Dios requiere de fe, requiere el saber que le hay, el saber que Él pues es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y para tener esta actitud, mis amados, necesitamos también pues de esa fe, mis amados. Fe que solamente viene por el oír de su palabra. Le vuelvo a recordar que de lo que hacemos aquí en esas transmisiones es justo compartir lo que Él ha hecho, mis amados, por cada uno de nosotros. Y pedirle que hoy en nuestros tiempos nos ayude, ¿verdad?, a poder llevar a cabo su voluntad. En esta hora quisiera saludar a mis hermanos. Nuestra hermana Raquelita Delgado nos ha escrito por acá en el chat: bendecido día, mis amados, bendiciones, hermanitos. Amados hermanitos, igualmente mi hermanita Raquelito, Dios me la bendiga. Nuestra hermana Gladys presente también, que el Señor les bendiga, mis hermanos, amén, amén. Nuestra hermana Margarita, bendecido día, amados, Dios con todos, amén, amén. Nuestro hermano Raúl presente también, buenos días, Dios los bendiga, amén, amén, mi hermano Raúl. Nuestra hermanita Alejandra, bendiciones para todos mis hermanos, amén, amén. Dice nuestra hermanita Araceli, buenos días, bendiciones, igualmente mi hermanita Araceli. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Agradezco a Dios su fidelidad, su amor para con nosotros. Esa obra maravillosa que Él hizo, mis amados, que no se nos olvide. Y yo creo que cada día es motivo para decir: Señor, gracias por esa obra maravillosa. Recuerde que el castigo fue sobre Él. ¿Para qué? Pues para que usted y yo tengamos paz. Incluso para que tengamos salud, ¿verdad? ¿Qué situaciones hay en su vida que requieren que el Señor Jesucristo obre? Sabe que Él lo puede hacer. Y lo puede hacer de una manera plena y de una manera completa. Así es que pídale al Señor. Y acérquese a Él, entréguese a Él por completo. Experiméntele, tenga un encuentro, ojalá. Es el anhelo del corazón, ¿verdad? Una persona que tiene un encuentro realmente genuino con Jesucristo, mis amados, jamás será el mismo. Escuchaba durante estos días una persona que mencionaba acerca del impacto que realmente tiene un encuentro genuino con el Señor. Y esta persona mencionaba acerca de una jovencita que le mencionaba a él. Esta persona es un pastor, un predicador, pues, joven, que famoso, no lo sé qué tan famoso sea, ¿verdad? Pero él menciona que esta jovencita le estaba diciendo: ¿sabes qué? Tuve que escoger entre, y él menciona, ¿no?, entre Jesucristo, que le decía,
Y el vago, lo menciona así, ¿no? El vago marihuanillo, sí, pues sin qué hacer, sin futuro, ni oficio, ni beneficio, que le gustaba, ¿no? O sea, pues por ahí un galán. Y ella lo decía como una victoria grande a él, ¿verdad? Pero escogía al Señor. Y mencionaba a él que pues le puso como que una regañada, ¿no? Le dice, ay, muchachita, si supieras, ¿verdad? Aquí el asunto, si quieres que te aplauda por decir qué bueno que escogiste al Señor, aquí más bien es, no has tenido todavía un encuentro con el Señor. Porque cómo es posible que te pongas a escoger, ¿no? Entre una persona humana, falible, que no tiene y no aporta pues algo que tú digas eterno, ¿verdad? Significativo a tu vida, con el creador del universo que dio su vida por ti. Y la realidad, mis amados, es que muchas veces usted y yo puede que nos encontremos en situaciones en las que nos encontremos luchando. Si buscar de Dios, hacer su voluntad o ir en tras, en búsqueda de otras cosas que, mi amado hermano, si le vuelvo a repetir, hemos tenido un encuentro con Él, no hay punto de comparación con nada ni nadie en este mundo. Pero tiene que tener ese encuentro con Él, porque si no lo tiene, híjole, mi amado, pues cualquier cosa que se le aparezca enfrente le va a poder mover el tapete, ¿verdad? Y qué terrible, mis amados. Así es que es el anhelo de mi corazón, que cada uno de ustedes experimente al Señor de esta manera plena, completa, y que cada día anhelemos, mis amados, cada vez conocerle más. Si algo tiene nuestro Dios es que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y cada día, mis amados, es una oportunidad para hacer su voluntad. Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. ¿Los estamos cumpliendo? ¿O hay otras cosas que estén en primer lugar que no es Él? Él lo dio todo, mis amados, por nosotros. Su vida. Hay gente que dice, yo moriría por el Señor. Pero ¿sabe qué? Es de más valientes. Y yo creo que el Señor se honra más de decir, yo viviría para Él siempre. Vivamos, mis amados, para el Señor. Porque el vivir es Cristo y el morir, mis amados, es ganancia. Así es que mientras el Señor nos tenga aquí, vamos a buscarle. A Dios la gloria por siempre. Mi amado hermano, le bendigo en el amor del Señor. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por aquí nos vemos para ahora sí concluir con este libro de Mateo. Vamos hablando específicamente de la resurrección, que ya por ahí adelante, sin querer queriendo, ¿verdad? Las preguntas o los cuestionamientos de reflexión para el capítulo 28. Así es que mañana, primeramente, Dios, concluimos con este evangelio de Mateo. Por lo pronto, mi amado, le bendigo en el amor del Señor. Le deseo que tenga un bendecido día, y primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, pues por acá nos vemos, mis amados. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por todas las cosas, mis amados. Ánimo, excelente día, excelente tiempo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios me los bendiga.